que se olvidó. Llamados somos a recordar. De hechos hasta hoy, el fuego no se apagará. La gran solución a los problemas que enfrentas. Ni se parece a antes. El tiempo sepultó, pero lo vamos a rescatar. Church Story. Church Story. Bueno, después de esta intro que pone en peligro el empleo del conductor enmascarado, del productor, vamos a dar inicio al Short Story número 2, San Agustín de Hipona. Para nosotros los protestantes, que nunca le decimos a nadie San, ¿viste? Jamás le vamos a decir a alguien San, ¿no? Muchos no conocen nada de San Agustín, pero Agustín fue el primer tipo que empezó a estudiar y a investigar profundamente el alma de la persona. Es casi uno de los fundadores de cómo entendemos la iglesia occidental. La gracia, el libre albedrío, el tiempo. O sea, el tipo escribió muchísimo. Fue uno de los más grandes intelectuales de la historia del cristianismo y a lo mejor nunca escuchamos nada de él. Pero para eso está True Story, para tender un puente entre el pasado y el presente, para ir a buscar al pasado historias, ejemplos y soluciones a los problemas que nos aquejan a día de hoy. Pero, para entenderlo a San Agustín, primero tenemos que entender sus origins, ¿ok? Sus orígenes. Batman inicia, Agustín inicia. Agustín nace en la ciudad de Tagaste. Tagaste estaba ubicada en lo que hoy es Argelia, o sea, el norte de África. Ahora, formaba parte del gran imperio romano, ¿sí? Ese imperio que abarcó a Israel, que abarcó Egipto, que abarcó todo lo que es el sur de Europa y el norte también. Llegó, creo, si no me equivoco, hasta Francia e Inglaterra incluso. Agustín nace ahí, en una gran ciudad. No me interesa tanto ahora que hablemos del lugar de Tagaste, donde nació Agustín, sino que hablemos del tiempo, ¿sí? Porque Agustín nace apenas 40 años después de que Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Es una de las pocas cosas que nosotros como evangélicos y protestantes conocemos de la historia de la iglesia, ¿no? Los cristianos eran perseguidos, de repente el emperador Constantino lo vuelve parte del imperio y básicamente todo se arruinó, ¿no? Es como que a partir de ahí todo fue hacia abajo. Ahora, si bien es cierto que la concentración de poder, tuvo muchas consecuencias negativas lo que hizo Constantino, podríamos discutir si no tuvo también algunas positivas, pero no es el tema de este True Story. Nosotros tenemos la ilusión de que en el momento que el emperador firma el edicto, y se vuelve oficial, ahí todo cambió. Y del dicho al hecho, diría mi abuela, hay un largo trecho, no sucedió todo tan instantáneamente. Entonces, cuando Agustín nace, habían pasado cerca de 40 años desde ese edicto, el edicto de Milán, donde se había legalizado el cristianismo, y todavía el imperio estaba en transición, ¿no? Porque vos imaginate que estás en un lugar donde hay que perseguir cristianos y de repente dice, no, ahora perseguimos paganos, ¿no? Como de golpe. Che, ¿te acordás del dios Júpiter? Bueno, ahora hay que adorar a Cristo, ¿no? O sea, literalmente fue por un decreto así y la gente, algunos no querían cambiar, otros sí querían, pero son cosas que llevan tiempo, más en una época donde no había internet, donde no había celular. Esto me parece muy interesante, ¿no? Porque eso se firma en Milán, se firma en Italia, y hasta que va llegando a la frontera del imperio, hasta que va llegando hacia los límites, los márgenes, bueno, eso toma su tiempo. Y en ese sentido, la ciudad donde nace Agustín era una muestra perfecta, porque estaba dividida entre el viejo imperio pagano, que se estaba pagando, y el nuevo imperio cristiano que estaba naciendo. Entonces Agustín no solo nace en una ciudad que estaba con esta tensión,
sino que nace en una familia que estaba en esta tensión. Porque por un lado, su papá Patricio representaba el espíritu romano tradicional, ¿no? Era un tipo pragmático, ambicioso, que quería ser exitoso, ¿no? Entonces, lo que Patricio soñaba, lo que Patricio quería, era que Agustín, su hijo, ascendiera lo más alto posible en la estructura del imperio. Que tuviese poder, que llegara de Tagaste, de Argelia, de África, al centro de todo, a Roma. Y que se vuelva importante. Si bien era pagano, no era una cosa, viste, como que no, soy re pagano, loco, no, voy a la iglesia pagana todos los domingos, viste, no funcionaba así. Era medio como, bueno, yo adoro esto, lo que sea. Pero el tipo era una cosa de tocar, más materialista, podríamos decir. Mónica, su madre, en cambio, era cristiana y educó a Agustín en los principios del cristianismo, le enseñó a orar y oraba día tras día para que sus hijos y su marido se conviertan. Entonces, fíjense cómo el imperio está en tensión, pero su casa también está en tensión. Su casa está en tensión. Agustín nace en una familia que no era 100% cristiana, que no estaba 100% apartada, entiende algo, pero no demasiado. Ahora este pibito, este muchacho, mientras va avanzando en edad, en la vida, se vuelve cada vez más y más inteligente. Van apareciéndole oportunidades, va creciendo. Su familia, por supuesto, era bastante acomodada en la región. Me parece que eso es un detalle a señalar. Y Agustín, cuando tiene 16 años, tiene 2 eventos canónicos. ¿Sí? ¿Viste como Spider-Man cuando se le muere el tío Ben? El tío Ben. Sí. No importa el multiverso en el que estás, el tío Ben muere, ¿no? Sí. Bueno, este es un evento similar canónico de Agustín, que es el robo de las peras. Es el robo de las peras. Una noche, con 16 añitos, Agustín y sus amigos afanan un árbol de peras de un vecino. Ok. Roban, se meten a la casa del vecino, le roban todas las peras. Todas las peras. No tenían necesidad, no tenían hambre. Solo las roban. ¿Qué hacen con ese fruto robado? Se lo tiran a unos cerdos que estaban por ahí. Esto puede parecer un detalle, una cosa de adolescentes, pero es algo que marcaría la vida de Agustín, porque él entendió desde muy chico que había algo en esas peras que nadie quería, que tiraron a los cerdos, que le generó placer. Le gustó portarse mal, le gustó robar. Esto es algo que él va a recordar cuando se convierta al cristianismo de grande para analizar la cuestión del pecado, ¿sí? Pero el segundo evento canónico que pasa a los 16 años, y me parece fundamental e interesante, es su mudanza a Cartago. Cartago era algo así como la Nueva York del siglo IV. Órale. Era una gran ciudad. Era una ciudad donde pasaban cosas, había filósofos, había fiestas, había teatro. Era mucho más grande que Tagaste, que era algo más provinciano, que era algo más pueblerino. Y es en ese ecosistema donde Agustín comienza a volverse una estrella, amigos. Agustín no solo que tenía una gran personalidad, tenía facilidad de hablar y de escribir, sino que también Tenía chispa. tenía chispa, tenía magia, tenía mística. Entonces, el sueño de su padre, de que él se vuelva alguien importante en la estructura del imperio, comienza a suceder, comienza a pasar. ¿Por qué? Porque hay algo que no nos es difícil a nosotros de imaginar. Pero yo encontré una manera de explicarlo. A lo mejor un historiador me va a asesinar por lo que voy a decir, pero existía en Roma algo llamado retórica, ¿sí? En el Imperio Romano. La retórica era algo como ser un influencer, ponele, ¿no? Y un orador de TED Talk, ¿no? O un periodista. O sea, el retórico se paraba en un teatro, hablaba, cobraba fortuna y la gente lo escuchaba. Entonces, en la ciudad de Cartago pasaba mucho esto, ¿no? Había teatros, había filósofos, había retóricos que hablaban, y Agustín va ascendiendo en esa estructura y se vuelve una auténtica celebridad en la región de Cartago. A tal punto que Agustín se muda a Roma, ¿sí? Pasan algo así como unos 10, 12, 13 años que está ahí en Cartago, donde va ganando concursos, donde se va convirtiendo en referente de su generación. Para.
Porque me dijeron que el 90% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita. ¿Cómo puede ser eso posible? Loco, suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón a alcanzar más y más personas. Sigamos. Y finalmente se muda a la ciudad de Roma. Porque allá iba a poder pronunciar discursos oficiales del Estado. Es decir, hasta el emperador lo iba a llegar a escuchar y elogiar. Wow. O sea, el tipo salió de la provincia, se fue a esta ciudad, captó la atención de los oficiales y los llevan al centro mismo del poder del imperio en Roma. Ahora, no solo fue la carrera entre los 16 y los 30 años más o menos de Agustín que creció en Cartago, también se agrandó su familia. Porque a los 16, Agustín conoce una germu, conoce una chica, una minubi, una pibita, y es padre. Agustín se vuelve padre, pero lamentablemente su hijo moriría tempranamente a la edad de los 17 años. Esta es una etapa de Agustín en la que no se profundiza mucho. ¿Por qué? Porque está en su etapa precristiana, ¿sí? En esta etapa donde él está persiguiendo la fama, el poder, y lo está haciendo muy bien, le está saliendo. No está casado, de hecho es una concubina con la que convive. Nunca se dice el nombre de esta mujer, en ninguno de los escritos de Agustín se atreve a mencionar su nombre. Y fue tal la tragedia de la muerte de su hijo que él nunca la pudo procesar en público. O sea, él nunca dedicó tiempo a hablar de esta etapa de su vida. Pero sepan que entre los 16 y los 30 años no solo fue escalando en ese lugar social, sino que también a nivel familiar fue ampliando su familia. Avanzamos un poquito más rápido porque Agustín llega a estar en la cima del mundo. Llega a ser el tipo más aplaudido del imperio. Y dice algo en su libro Confesiones que a mí me gusta demasiado. Escuchen esto. Estaba preparando un discurso alabando al emperador que estaba lleno de mentiras. O sea, él sabía que lo que decía no era cierto, pero lo tenía que decir para poder avanzar en su carrera. Y yo, miserablemente, era un vagabundo del corazón. Sabía que la gente iba a aplaudirme. Pero vi un mendigo en la calle, un homeless, alguien sin hogar, borracho y feliz, y me pregunté a mí mismo cuál de los dos era más libre. Si este borracho, pobre, o si yo, que estaba en la cima del mundo, diciendo mentiras. Wow. Comienza a haber un ruido en la vida de Agustín. Comienza a haber algo en su vida que le parece que no tiene demasiado sentido. Porque llega a lo máximo y descubre que no tenía nada. Que estaba bastante vacío. Entonces, Agustín se muda de Roma a Milán, volviéndose también, o sea, todo en ascenso. Su carrera sigue ascendiendo. Y llega un momento completamente hermoso y maravilloso en la vida de este hombre. Mónica, su mamá, lo va a buscar a Milán. ¿Por qué lo va a buscar a Milán? Porque ella nunca se rindió para con la vida de su hijo. Siempre estuvo orando por él. Se dice que un obispo africano le había dicho a ella: es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. Es imposible que si vos orás y llorás tanto por tu hijo se pierda. Y ella tomó esa promesa y no paró de orar. No paró de orar. ¿Qué sucede? En Milán hay un obispo que se llama Ambrosio. El obispo más brillante de todo Occidente. O sea, el orador cristiano más importante de su tiempo. Y Agustín en Milán lo va a estudiar. No para convertirse, sino para estudiar su técnica de oratorio, cómo lo hace y demás. Lamentablemente, para las aspiraciones mundanas de Agustín, y afortunadamente para la vida de todos nosotros en la iglesia, Agustín termina escuchando a Dios a través de Ambrosio de Milán. Y comienza a empezar a quebrar su intelecto. Comienza a quebrar su intelecto. Porque un dato importante es que todo lo que Agustín fue leyendo para ascender
lo fue convenciendo de que el Antiguo Testamento o los escritos cristianos eran algo que no tenía mucho sentido, que carecían de lógica y que no merecían ser profundizados en demasía. Entonces, aparece un personaje más en la vida de él que se llama Plotino. Plotino le cuenta, no sé si es Plotino o un amigo, perdón. Aparece un amigo que le cuenta la historia de un hombre llamado Antonio del Desierto. Era un hombre sin educación que abandonó todo para seguir a Cristo. Él, que ya estaba más cercano a la verdad, se quiebra y se pone a llorar en su interior, porque empieza a pensar, yo no soy capaz de dejarlo todo. Yo trabajé mucho para llegar acá, yo he conseguido, y aunque me siento vacío, me parece un coste muy alto por pagar. Se va a un jardín cercano ahí en Milán y rompe en llanto. A los 32 años, solo bajo un árbol llorando, este orador imperial, una de las personas más importantes de su tiempo, llorando con amargo corazón, de repente escucha un niño que canta y repite: Tolle lege, tolle lege, toma y lee. ¿Y qué es lo que estaba ahí cerquita? Las cartas de Pablo. No. Y empieza a leer Romanos 13. Y lee puntualmente Romanos 13, versos 13 al 14. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. O sea, toda la vida de Agustín, nada de eso. Revestidos más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus propios deseos. Y ahí todo se resuelve para Agustín. Toda la tensión que había estado esperando toda su vida, toda esa negativa a querer entregarlo todo, se va. No hubo un ángel, no hubo una señal sobrenatural, solo el colapso de su voluntad. Finalmente dejó de pelear contra sí mismo. Su madre llevaba décadas orando por él, lo siguió por el Mediterráneo, por Italia, soportó todo. Porque piense que la madre veía a su hijo ascender, pero lo veía también en estas fiestas, lo veía también con todas estas minas. Y no podía creer cómo un niño cantando lo había convencido cuando ella había estado años y años y años orando por él. Y esa es un poco la gracia de Dios. Es algo que es difícil de explicar. Pero a partir de ahí, Agustín renuncia a todo, renuncia a su cargo, a su carrera, a sus ambiciones, y se retira a una casa de campo y hace un enigmático retiro al desierto y se empapa del cristianismo. Se empapa de Dios. Es bautizado por este obispo, el obispo más brillante de todos, en Milán. Mira la muerte de su madre, ve la muerte de su hijo, comienzan a pasarle muchas cosas bastante tristes desde el momento que él decide seguir a Jesús. Pero, el tipo empieza a calibrar todo esto que sabía, todo lo que había estudiado, leído de filosofía, todo lo que leía, estudiaba del Nuevo y el Antiguo Testamento, de los escritos que habían en esa época, y comienza a escribir, y empieza a hablar de el libre albedrío, y empieza a escribir de la gracia, y empieza a escribir de la salvación, y de Cristo, y de la Trinidad. Se dice que escribió 5 millones de palabras. O sea, superó a Platón, superó a Cicerón. Fue realmente un tipo que escribió demasiado. Y hay una historia de él que a mí me parece verdaderamente brillante y digna de compartir. Está caminando por la playa, ha leído todo lo que ha podido leer, ha trabajado incansablemente para describir una cosa: la Trinidad. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y sin embargo, son personas separadas. Se rompe la cabeza pensando en esto. Entonces, mientras está en la playa y sigue meditando en esto que hace años estudia, ve a un niñito. Otra vez aparece un niño en la vida de Agustín. Un niño está jugando, cavó un pozo en la arena. ¿Quién no ha cavado un pozo en la arena? Que entra el mar, se seca el agua,
¿Viste? Entonces el nene agarra un balde y empieza a tirarle agua al pozo, ¿viste? Va al mar, saca más agua, la tira al pozo para irlo llenando. Entonces Agustín se acerca y le pregunta al nene, ¿qué es lo que haces, pibito? Y el nene le dice, quiero vaciar el mar en este agujero. O sea, quiero que el mar quede vacío para llenar este hoyo. Y Agustín le dice que eso es imposible, que este agujero es demasiado pequeño para poder contener el mar. Y el niño lo mira y le responde, sin embargo, lo que yo intento hacer es más posible que lo que tú intentas hacer, que es meter el misterio de la Trinidad en tu pequeña mente. No. Es más fácil que yo meta todo el mar acá adentro a que vos entiendas esto, loco, le dice. Ahora, esto si bien es una historia que viene de la tradición, de hecho, para el mundo católico ese niño es un ángel, nos deja algo que sí Agustín escribe vez tras vez, que es que el misterio de Dios siempre es más grande que el recipiente humano. Que la fe es el motor de investigar, pero que al final del día Dios no cabe en ninguna mente, solo cabe en nuestro corazón en la relación que tenemos. Agustín vuelve a África, vende sus bienes, reparte su dinero entre los pobres y comienza a predicar a diario. Se dice que hay más de 500 sermones conservados de los que él dictó, porque volvió a África, ¿no? Eso sí lo dije recién, ¿no? Que volvió a África. Volvió a lo que hoy es la ciudad de Hipona, también ubicada en Argelia. Ahora, ¿por qué la vida de este tipo, que nació en una familia en tensión, que persiguió todo en el mundo y que lo consiguió todo, pero que después lo entregó por haber encontrado a Cristo, es relevante para nosotros hoy? Bueno, lisa y llanamente porque creo que describe la situación de muchos de nosotros. Quizás vos naciste en una familia así, quizás vos has atravesado esta sensación de vacío absoluto luego de conseguirlo todo. Luego de llegar a lo máximo, dijiste voy a tener mi carrera, voy a terminar mi carrera, voy a crecer en mi empresa, voy a facturar plata. A lo mejor llegaste a un montón de cosas que querías y te sentiste vacío. Bueno, la historia de Agustín yo creo que nos puede hacer entender mucho sobre esto que sucede. Agustín muere a la edad de los 75 años, después de una enfermedad, después de que el imperio romano se va desmoronando, los obispos huyen y su ciudad es sitiada. Ahí en ese contexto de guerra, de tensión, cae enfermo y muere. Pero el legado de este hombre es sencillamente increíble. Porque Agustín dejó sus escritos, si quieren leerlos, Confesiones, realmente es increíble, increíble. Sigue convirtiendo a ateos ese libro de hoy. Porque Agustín puso la base de algo que nosotros hoy damos por sentado, que es que la vida interior importa. Y lo que pasa adentro es tan real y digno de análisis como lo que pasa afuera. Inventó de alguna manera la psicología del alma. 1500 años antes de Freud. El tipo realmente empezó a decir, che, ¿por qué yo a los 16 años sentía el placer de robar? ¿Por qué me gustaba esto? ¿Cuál era la necesidad en mi corazón? Está todo bien con los ritos, está todo bien con ir y hacer algo, pero adentro mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me pasa? Y sus libros son los que le dieron forma al pensamiento cristiano durante los siguientes 1000 años. Todo lo que sucedió después de la vida de Agustín en el cristianismo estuvo completamente influenciado por él, por Agustín. De hecho, Lutero era un monje agustino. La reforma protestante de alguna manera está conectada a San Agustín. Porque el marco de pensamiento de Agustín fue el que le dio a Lutero las herramientas para empezar a entender que esto no andaba del todo bien. Calvino citó a Agustín más que a ningún otro autor. De hecho, muchos sostienen que la predestinación, esa famosa teología calvinista, es en realidad agustiniana. Como ven, esta es la vida de un hombre que nunca dejó de buscar. Un orador imperial que lo consiguió todo, pero que lloró solo bajo una higuera, porque estaba vacío. Un obispo que caminaba por la playa tratando de meter todo el mar adentro de un pozo. Un pastor que se quedó en su ciudad mientras los bárbaros lo atacaban. Un hombre que llegó a la cima
y encontró un mendigo borracho más libre que él. Un hombre que nunca dejó de buscar porque nunca dejó de desear. Los dejo con esta gran frase. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en vos. Agustín Dipón, amigos.